Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Real Talk. En este episodio, un episodio especial, porque vamos a conversar con un amigo y que siempre nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales, en Twitter en particular. Así es. Vamos a hablar con Eury Santi, uno de los tuiteros y uno de los periodistas digitales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Básicamente, ya me cae el título ya. más influyente en nuestro país. Y a propósito de Twitter y de todo lo que está pasando con la plataforma, ¿no? Todos estos cambios, la venta, etcétera. Yo creo que es interesante que habláramos un poco sobre el impacto que tiene Twitter en la República Dominicana en el sector político en particular. Y no solamente en el sector político, para no encasillarnos, también en el sector de la comunicación tradicional, desde el punto de vista que las redes sociales, Twitter, ha servido como un complemento casi fundamental o fundamental de la actualización de los medios tradicionales, por ejemplo, los periódicos. Antes, por ejemplo, para tú publicar o salir en una primera plana, tú tenías que esperar al próximo día para verte en el periódico. Ahora no, ahora hay una actualización constante. Esa disrupción que está pasando con las redes sociales, el cambio de las redes, de los medios tradicionales a los medios digitales, yo creo que es sumamente interesante que lo conversemos. Así es. Gracias. No, básicamente, diría que los tiempos y la misma tecnología. Por ejemplo, nuestra generación creció con esta disrupción digital, con todas estas plataformas. Nosotros crecimos con Encarta, que antes para tú tener una información tenías que ir a la biblioteca. Pero de pronto estaba Encarta en un CD y nuestra generación empezó a digitalizarse de una forma que toda la información la buscaba en internet. Desde el 2005, 2006, déjame ir a Google. Así y poco a poco... El salto a Google, exacto, del libro a Google. Y poco a poco uno fue como viviendo más tiempo en las pantallas, porque ahí mismo aparecieron los dispositivos inteligentes, el dispositivo ya en el bolsillo, que tú tenías acceso a internet, tenías acceso a más información. Y obviamente, tanto el usuario como las empresas empezaron a buscar formas de llegarle a la gente más rápido. Y eso nos hizo el spam de atención nos puso tan rápido que ahora mismo el yo tener que esperar media hora para recibir una noticia me desespera. Hoy entro en un perfil de cualquier persona, de un periodista, de un centro de información y la veo. Y es bien interesante, bajando el tema en cuestión, es bien interesante porque de alguna manera esta espontaneidad la democratiza. Correcto. Porque tanto José en Jurumucú como Juan en el distrito, ambos tienen acceso a una misma plataforma que todo el mundo puede ver. Correctísimo. Y por consecuencia ya, aunque existe un quehacer periodístico, ya cualquier persona puede, como dice un programa de acá, decía, o una plataforma digital de acá, decía, tú puedes ser el periodista. Así es. ¿Qué diferencia, desde el punto de vista del impacto social que tiene Twitter, qué diferencia tiene con las demás plataformas? Tú que tienes... Obviamente, no es que haga un análisis tecnificado de las herramientas, no, pero tú sabes que, te lo digo porque uno empezó saltando de una red social a otra. Desde los tiempos de Hi-Fi, de MySpace. Hi-Fi, MySpace. Y así después luego llegó Facebook en el 2004, 2006, si no me equivoco. 2006. Y uno ha venido saltando, pero cada una como que tiene un enfoque. Sí, cada una tiene como su forma y su estructura. Por ejemplo, un Facebook, donde Facebook parece como un centro de noticias y como YouTube a medias. Exacto. Donde yo puedo ver videos de 3-5 minutos, donde puedo escribir cosas largas, donde todo el mundo va y ve los enlaces. Instagram es más como este portafolio de fotos artístico, bacano, de videos. Pero Twitter es como más visual. Instagram. Exacto, más visual, más artístico. Pero Twitter es más interactivo. ¿Por qué? Porque Twitter me permite, si tú y yo entramos en una discusión, permite que esa discusión pueda llegar al principio, aunque yo la vea al final. Mira, lo que tú estás diciendo es sumamente interesante, porque fíjate cómo esa limitación de Twitter, de que tú simplemente tienes que escribir, aunque puedas subir fotos, pero el enfoque es escribir. Y yo creo que ha sido el éxito de Twitter. Contrario a Facebook, que Facebook tú tienes un sinnúmero de herramientas y de amplitud en cuanto a la forma de publicar el contenido
que realmente no tiene como un nicho, un enfoque definido. No, de hecho, Facebook, a pesar de que es la red social con más usuarios, tiene, por ejemplo, ha agregado elementos como el marketplace, que ahora mismo aparecen los grupos. ¿Por qué? La gente con los grupos empezó a hacer grupos de compra y venta y ellos hicieron un marketplace como si fuera un corotos. Exacto. Y ya da un resultado buenísimo, porque ahí muchísima gente compra muchísimas cosas todos los días. Literal, hasta aquí no, en República Dominicana no, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay mecanismos de pago integrado. O sea, que yo puedo comprar casi como si fuera Amazon. Correcto. Como si fuera una compra-venta pública. Pero Twitter, ahí tú no puedes tener discusiones. En Twitter tú sí puedes tener discusiones. Por ejemplo, el caso de quien recién acaba de comprar Twitter de nuevo, Elon Musk, que él tira un tweet y ese tweet viene a alguien más de alto perfil, lo comenta y él vuelve y le comenta y se genera una discusión. Exacto. Pero si yo veo el último tweet... Hay una continuidad de la conversación. No es simplemente como que yo te hice un comentario a tu foto y ya. Tú le das like, quizás no lo... Exacto. O sea, ahí se genera un hilo conductual de una comunicación. Y por eso Twitter sirve tanto para los debates. Porque una idea o un concepto filosófico de cualquier tema lo puede rebatir cualquiera, pero si quien lo rebate, ese concepto es una verdad probable, ya quien lo rebate tiene relevancia. Y ahí es donde viene que inclusive es más fácil tener relevancia en Twitter cuando hay un cerebro amueblado. Hay una pregunta aunque suena arrogante. Suena arrogante. Hay una pregunta que yo he querido hacerte desde hace varios meses. Yo que soy un usuario fiel a Twitter, aunque no tuiteo de manera permanente por asuntos laborales, ¿no? A veces duro hasta días sin escribir algo. Yo veo, por ejemplo, cada vez que yo entro, por ejemplo, el primero que me aparece en mi timeline es Urisanti. Bueno, ya me imagino cómo tú sacas tiempo para publicar. Óyeme, ¿cómo tú sacas tanto tiempo para publicar tanta cosa? Yo veo tu timeline, por ejemplo, y tú en diario tú escribes hasta 10 tweets. Sí. Dependiendo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Estábamos cuando tú estabas armando el espacio. Yo abro el teléfono, veo, ok, pero contesto algo rápido y lo quito. El asunto es que yo estoy acostumbrado a hacer multitasking. Por ejemplo, tengo un hijo de 5 años y cuando él nació, el primer año hasta los 3, él estaba conmigo, o sea, yo trabajaba con él. Entonces, yo lo atendía, lo cuidaba, inclusive le daba clases, pero también estaba trabajando. Te obligado a hacer multitasking. Sí, pero es la costumbre. De hecho, cuando no estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, me desespero porque tengo Asperger. Okay. Entonces, el enfoque lo tengo que... Si no lo hago súper rápido, tengo que hacer varias cosas para poder estar haciendo algo. Excelente. Entonces, por eso, por ejemplo, no es que yo estoy pegado a Twitter todo el tiempo. Es que en cada momento, como, cojo el teléfono, entro a Twitter, veo las notificaciones, le contesto rápido y lo quito. Y ya. Tú lo dices como ya. Sí, como... Sí, no, sin embargo, yo creo, y no es porque tú estás frente a mí, te lo he comentado incluso a través de Twitter, se evidencia una alta capacidad de síntesis. Porque no es solamente la velocidad en que escribes, ni la cantidad de los tweets que escribes. Es que cada tweet que escribes tiene un contenido que llama la atención. Vamos a decir, o por lo menos en sentido general, porque hay cosas obviamente que uno lo hace vanamente, sale una frasecita, una cosa y la tuitea rápidamente, pero en sentido general, los tweets que tú construyes, hay personas que les costaría días llegar a ese nivel. Okay. No. Bro, le costaría días desde el punto de vista de la construcción conceptual de ese texto, porque hay tweets que tú lo haces y se ve que ahí tú investigaste, hay un historial. Por ejemplo, tú pusiste un tweet los otros días a propósito de la declaración que dijo el presidente Luis Abinader de que... De Suiza. No, del tema de la policía, como que la reforma... de la reforma, sí. Que se va a tomar tiempo, sí. Se va a tomar tiempo, que puede ser en los próximos 4 años, etc. Y tú en el tweet que pusiste, tú pusiste 3 o 4 frases de momentos en el pasado y en el presente que él habló y prometió sobre la reforma de la policía, pero de años. Primero pusiste cuando en campaña dijo esto, dijo tal y tal. Ahora, cuando ganaron, dijo esto. Pero exactamente literal. O sea, hay un orden cronológico. Eso evidencia tu capacidad de síntesis. Tuché. Mira, no recuerdo, creo que fue en una película. Bueno, sí, en la película de In the Pursuit of Happiness de Will Smith.
que él cuando llega a la primera entrevista, él le dice al tipo, al que lo está entrevistando, el señor le dice, yo soy el tipo de persona que si usted me dice algo que yo no sé, si no sé la respuesta, le aseguro que la voy a encontrar. Entonces, no queriendo hacer una comparación de valores, eso me pasa desde niño. O sea, en la misma escuela, tú sabes, las escuelas públicas tienen no tienen biblioteca, no tienen acceso a libros. Muchas limitaciones. Muchas limitaciones. En Puerto Plata había una sola biblioteca municipal que estaba en el centro. Y todas las cosas que los maestros, cuando yo estudié, en el 2005, que fue secundaria, sí soy viejo. No lo aparento, pero sí soy viejo. Cuando estudié, habían cosas que ellos decían y yo no me podía quedar con esa duda. Me imagino que por mi condición, cuando yo todavía lo mencioné el tiempo porque en ese momento todavía la educación tenía cierto peso académico, como que enseñaban cosas un poquito más tecnificadas. Ahora la educación es un relajo que no es el tema. Pero esas cosas que ellos enseñaban, cada cosa que ellos enseñaban, yo no me podía quedar con la duda. Yo tenía que ir casi todas las tardes a la biblioteca. Porque si no me daba como una cosa, una incomodidad, y tenía que ir todas las tardes a la biblioteca para conocer esa respuesta. Y me pasé básicamente desde octavo hasta segundo, que fue que me puse medio sinvergüenza. Todos tuvimos la etapa de sinvergüencería, ¿no? Sí. Como de octavo a segundo me la pasé. Yo iba casi todas las tardes a la biblioteca. Y cuando no tenía tarea me ponía a leer y a leer y a leer y a leer. Y de pronto asumo que eso me permitió tener cierta cultura general, entre comillas. Pero también... Y desarrolla tu capacidad de retención de información. Exacto. Porque creo que ahí está la clave. Cuando tú haces una síntesis como la que puse de ejemplo anteriormente, y ahí hay un nivel de retención de la información. Aunque tú no lo recuerdes literalmente, ya tú sabes que en tal año el presidente dijo esto y tú te vas y lo buscas en el periódico y te ayudas. Pero hay una capacidad de memorización interesante. Sí, me imagino que viene por ahí atrás, que viene por ahí por esa etapa de adolescencia de ratoncito de biblioteca. ¿Te ha molestado? Obviamente, tú eres una persona muy crítica. Y me sumo a eso desde el punto de vista que a pesar de que tenemos una amistad, hasta nosotros mismos debatimos en Twitter. Claro. Cosas que no podemos estar de acuerdo, etcétera. No siempre nos retuiteamos porque no siempre vamos a estar de acuerdo con las cosas que publicamos. Pero yo veo que tú les respondes siempre a todo el mundo. Trato. ¿Te molestan los haters? Mira, de hecho, hoy conversaba con un compañero de trabajo de eso, que él me decía como que hubo un tiempo que yo me quité a final de 2020, principio de 2021. Y ellos me decían, ¿cómo que tú tienes como esa piel tan dura? Y yo le dije, no, a mí me afectó. O sea, honestamente, a finales de 2020, el hate fue demasiado. Yo tuve que soltar Twitter por unos meses. Wow. No, literal, tuve que soltar Twitter y como hacer una introspectiva, como espérate, porque es que yo estoy usando esta plataforma. Sí. Bueno, no tanto bajarle, fue más recordar mis objetivos. Porque yo entré a Twitter en el 2018, a los 6 o 8 meses de mi hijo haber nacido. Yo usaba Twitter para hablar de criptomonedas, para publicar pendejadas. A mí, yo vivía en un domo de República Dominicana. A mí no me... O sea, República Dominicana, pues mira, yo soy del país donde yo vivo. ¿Tú no opinabas de las cosas que pasaban día a día? Yo vivía para mi trabajo y para mi tiempo voluntario que yo tenía en una organización religiosa. Pero era como para mí, whatever, que se explote el planeta, a mí que me importaba. Pero cuando nace mi hijo, entonces yo hago como, me hace como una chispa, como ven acá, el hijo mío va a ir a una escuela pública, pero la escuela pública está peor que cuando yo estudié. Si no, yo lo voy a tener que pagar un colegio. O la misma inseguridad, los mismos problemas de tránsito. ¿En qué país que yo estoy viviendo? Sí. Y ese switch... Viste que lo que tú no le hacías caso, que había dejado de lado, había soslayado, le va a afectar a tu hijo también. Exacto. Entonces, eso me hace como empezar a ver más adentrado lo que tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. Y ahí es que empiezo, de hecho, con nuestro amigo en común, que él siempre ha sido inquieto y en ese momento hablábamos, estábamos en unos grupos y empiezo a ver el otro lado de la República Dominicana. Sí, de Jaime. Sí, él fue como me puso en política. Literal. En el 2016 él me hablaba de eso y yo como, bueno, ok, heavy. Pero ya cuando nace el niño mío, en el 2017... Ahí entonces empiezo como a prestarle más atención y me meto a las páginas que gracias a la gestión anterior, aunque parezca un oxímoron, la gestión anterior
del gobierno, fue la que empezó a utilizar la página de transparencia, la que hizo esas regulaciones. Sí. Por un asunto de descentralización y porque tú no rompes la corrupción con vara, como aquí se quiere. Tú rompes la corrupción exponiéndola. Y se crearon unos puntajes y todas las páginas tenían obligatoriamente que tener su sección de transparencia. Correcto. Y si esos puntajes no estaban bien elaborados, el presupuesto les bajaba a los ministerios. Entonces ellos estaban obligados a publicarlos. A raíz de eso, yo empiezo a entrar a las páginas, como siempre he sido muy tecnológico, empiezo a entrar a las páginas y a ver qué pasa en las instituciones, a ver el presupuesto general de la nación, a ver leyes, a ver mecanismos políticos, porque yo de política no sabía ni mierda. Perdón, ¿puedo decir mierda? No, okay. Sí. Eso se llama real talk. Estoy hablando abiertamente de la vida. Bueno, pues de política yo no sabía ni mierda, literal. Yo no sabía nada. Pero en esa época empiezo a investigar, empiezo a ver, empiezo a almacenar información, empiezo a adentrarme al qué hacer. Y de ahí en adelante, entonces, me doy cuenta que como que hay un hueco. Y entonces veo en Twitter que la política se debate. Y como yo tenía Twitter desde el 2009, digo, bueno, ahí en el 2018 empecé a seguir gente de República Dominicana para ver los temas de política que se hablaban porque ya me interesaba estar en la conversación política. Okay. Y ahí fue que empecé a hablar de política, a meterme en la conversación y a generar opinión prácticamente. Cuando eso, como dicen, yo era chivito harto jobo, un muchacho de Puerto Plata que estaba tuiteando, pero, como dije al principio, las ideas bien construidas calan. Y el debate se enriquece. Entonces, al empezar a preguntar, porque siempre he sido curioso, por ejemplo, venía una Farideh Raful y publicaba una vaina y yo le preguntaba a mí, pero ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? Exacto. ¿De qué va? ¿Por qué esto no es público? Y esas preguntas tan incisivas empezaban los usuarios como, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y mucha gente piensa que fue por el retweet de Elon Musk que mi persona empezó a tener notoriedad. Claro, eso fue un trampolín. Eso ayudó bastante. Pero, por ejemplo, si tú no tuvieras contenido, pues te puedes retuitear el presidente de los Estados Unidos. Si no hay contenido en tu cuenta, nadie te va a seguir, nadie va a ver, nadie Exacto. va a percibir nada. De hecho, la voz de influencia política de Euric, aunque suenen de ser una persona arrogante, no me gusta usarlo, pero ya puedo. No, y vamos a hablar de eso, Te voy a entrar ahí. Ya, por ejemplo, por lo de la cancelación de las elecciones, por lo de las protestas, por lo de la foto esa de la bandera, ya mi voz política estaba sonando. Lo de Elon Musk en agosto de 2016 no fue más que un trampolín, porque inclusive en lo del COVID, yo recuerdo que se hizo un hashtag, que se hizo tendencia, que fue plan de desescalada. Sí. Ese hashtag fui yo que lo puse. Wow. Yo hice un hilo pidiéndole al gobierno que hiciera un bendito plan de desescalada porque yo no quería estar encerrado. Yo perdí. Eso se hizo tendencia, creo que llegó al segundo o tercer lugar, tendencia del país. Yo fui que empecé con eso. Porque en 2020 yo estaba haciendo campaña para regidor en Puerto Plata. Yo empecé un negocio justamente 8 o 9 meses antes. Detuve unos proyectos que tenía ya un tiempito trabajando. Los detuve por hacer política. Entonces, terminando la cancelación de las elecciones, con la gente que yo estaba haciéndolo, duramos un mes y me dicen, bueno, tú volvías el 15 de febrero, pero me extendí hasta el 15 de marzo. Y cuando se dio el 15 de marzo, que se dieron las elecciones municipales, 4 días después vino el encierro por lo del COVID. Ya. Y entonces eso a mí me estaba golpeando. Me estaba golpeando de una forma económica de cierto punto como relevante, en cierto caso. O relevante para la intención que yo tenía con eso. Nos golpeó. A uno a otro más que otro. Pero evidentemente la pandemia nos afectó a todos. Exacto. Desde el punto de vista económico. Exacto. Entonces, al principio todito estábamos asustados. Yo estaba asustado. Pero después que yo empiezo a ver la data, que empiezo a investigar, que empiezo a ver qué es el virus yo, óyeme, pero todo este pánico no es necesario. A los 2-3 meses, entonces ahí vengo. Hey, necesitamos un plan de desescalada porque el gobierno no me puede estar privando de mi libertad. Exacto. No me puede estar privando de mi libertad porque sí, ok, usemos mascarilla, ya se sabe todo lo que se tiene que saber, pero no podemos estar trancados. Dime cuándo nosotros nos liberamos porque estoy harto. Exacto. Al final, esa fue una de las razones, pero el punto que políticamente ya había una voz, ya había una
ya se estaban dando pasos para que esas ideas políticas que empezaron en Twitter y que se materializaron en una campaña... La gente cree que hay que ser un técnico estudiado para ser político. Yo siempre he creído que para ser político simplemente hay que defender las demandas primogénitas de la sociedad. Y, o sea, cada vez que tú construyes un tweet defendiendo o apelando a una demanda social importante, con fundamento, tú te conviertes en un político porque tú estás siendo un vocero de una demanda social positiva. Positiva. Y fíjate que es interesante lo que tú dijiste en el introito de tu participación, que el cambio de que no te importe nada a pasar a que las cosas te afecten se produjo en un proceso de reflexión interna, Sí. introspección, que ni siquiera fue con un interés ni económico, porque déjame ponerme aquí para presionar y que buscar, qué sé yo, no, sino que es real un cambio positivo de que tú percibiste de que las cosas de la sociedad no solamente te van a afectar a ti, sino te van a afectar a tu hijo. O sea que eso te motivó a empezar a hablar. Sí, y de hecho es una de las razones porque la mayoría de gente que hace política para abocarse a lo suyo, para beneficiarse económicamente. Sí. Y mucha gente siempre ha dicho, hasta la primera dama en su momento lo dijo, que a mí me pagaban por eso. El dinero a mí no me interesa, literal. No voy a decir las razones, aunque ya la dije una vez por Twitter, pero el dinero a mí no me interesa. Para nada. Espérate, tienes que decirme por qué el dinero no te interesa. No, mira. Porque tú puedes decir, no me interesa una gran acumulación de dinero, pero el dinero como parte del desarrollo de la vida misma es fundamental. No me interesa porque... No, pero lo puedes decir. A ver, porque yo creo, no es que quiera interpretarte, pero yo lo que creo que tú quieres decir es que no te interesa vivir para generar grandes fortunas. No. Esa no es tu filosofía de vida. Pero obviamente para tu comer... No, es que todos los seres humanos necesitamos cierta seguridad. Yo tengo esa seguridad. Entonces, como tengo esa seguridad, no me interesa como... No, en cuanto a dinero, soy incomparable. Literal. Ya te entendí. Soy incomparable. Porque, yo tengo esa filosofía también, desde el punto de vista que yo no vivo para generar grandes riquezas. Yo vivo para, obviamente, hay que tener una comodidad para hacer ciertas cosas, incluso hasta para grabar este podcast. Hay que comprar un micrófono, una iluminación, etc. Y yo vivo para las cosas que me generan pasión y seguridad emocional, espiritual y que me producen felicidad. Eso es todo. Sí, porque ahí es que viene el detalle. Mira, en países como el nuestro, cuando una persona, sino en la realidad social y económica de cada individuo, en países como el nuestro es muy difícil como rechazar o encontrar a alguien que esté dispuesto a decir verdades sin intereses. Porque ese es el mecanismo político. Y en mi caso, de manera particular, el dinero no es algo ni el dinero, ni poder, ni nada, porque como bien decías, mi interés es genuino, porque la generación con la que crezca mi hijo, crezca con un país diferente. Y eso consta porque tú tienes una influencia que pudiera ser, qué sé yo, hasta diputado, pero no te interesa. Bueno, de estar dentro del engranaje de gobierno, eso no lo descarto. No como nombramiento, siempre lo he dicho. Claro, o sea, porque para producir los cambios sociales tú tienes que estar. Exacto. Ahora, lo que no lo voy a hacer con el sistema que lo han hecho. De hecho, cuando fui candidato en Puerto Plata, me acerqué a diferentes organizaciones políticas y cuando nos reuníamos, yo dije, voy a dejar esta vaina, voy a soltar esto, aquí son unas sanguijuelas, yo voy a soltar esta vaina. Y posteriormente un amigo me invita a una reunión que van a hacer una coalición, una cosa. Como soy cristiano al 100%, el amigo me invita y yo le digo, mira, yo les ayudo con un grupo de jóvenes, te doy una asesoría, pero yo no quiero joder con política. Yo me voy a poner para construir en República Dominicana de manera empresarial. Y ahí fue que empecé con los proyectos económicos de manera local. Yo voy a soltar eso, pero como cristiano al fin, voy y oro y paso tiempo con el Señor. En la reflexión. En la reflexión. Y sentí esa necesidad de que Euric forma parte.
Y entré y formé parte y debo decir que debía hacerlo. Debía hacerlo porque conocí la política desde adentro, conocí los mecanismos que se utilizan, conocí cómo funcionan las elecciones desde adentro, conocí cómo un partido X... Es un viaje de aprendizaje, ¿no? Sí. Es interesante. Cómo un partido X se impone con dinero, cómo se utilizan, cómo los mismos partidos tienen gente con equipo de comunicación para hacer memes, para ridiculizar, para maltratar la imagen de la gente. Entonces, cuando conocí eso, conocí la política en la praxis. Porque en República Dominicana tenemos dos extremos. Tenemos el extremo ultra filosófico y el extremo ultra práctico. El extremo ultra filosófico se la pasa teorizando sobre las teorías políticas, sobre cómo debería ser el Estado perfecto, que no se mancha y que no se entra porque eso es para sucios impolutos. Nada de pragmatismo. Nada de pragmatismo. Entonces, el ultra pragmático es el que dice, bueno, yo hago tal vaina, pero dame lo mío. Entonces, ese punto medio no existe. ¿Por qué? Por diferentes razones, inclusive la inseguridad económica. Cuando no existe una calidad de vida X, la persona busca su beneficio económico. O cuando la gente no tiene su seguridad económica X. No solamente en la política, en todo. Lo que pasa es que la política representa un canal, vamos a decir, que tiene una garantía. Y un canal puede generar una solidez económica. Y un canal de fácil acceso también. Exacto. Porque como un partido político, quien busca gente, tiene capital político. Entonces, para un dirigente, para una persona que no tuvo acceso a educación, que no puede construir nada, se le hace más fácil reunir un grupo de gente, convencerlas para que formen parte de una estructura X. Entonces, es más fácil. Y por eso, obviamente, si le pagan, le dicen, te voy a dar un puesto, te voy a dar una botella, te voy a dar tal posición, aunque tú académicamente no la merezcas o no tengas la capacidad de reaccionar. Y como al pueblo le dan un pepino. Sí, al pueblo le dan un pepino. Porque, mira, República Dominicana fue un país de verdad. Fue un país de verdad, de verdad, de verdad. Y hace rato que nosotros hubiésemos hecho un piquete para que este estado se reduzca. Sí. Para que las botellas se reduzcan. Hace rato que le hubiésemos hecho un piquete al presidente por toda la botella que hay. Pero no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque al dominicano en el fondo no le interesa porque se aprovecha el desorden. Exacto. Porque no tiene la calidad moral de ir donde el presidente y decirle, presidente, tú lo estás haciendo mal, cuando en verdad quiere un puesto. O no puede ir donde el presidente o donde un ministro que se ve en rojo, cuando en verdad él también se quería en rojo. Entonces, cuando no hay esa calidad moral, no hay una exigencia de cambio. Y por eso es que usé tanto las redes sociales. Porque a través de espacios como Twitter, que democratizan las ideas, uno puede inyectar cierto valor moral y ético a la ciudadanía. Que entiendo, en el fondo es lo primero que necesitamos. Si no educamos a la sociedad, si no enseñamos a la sociedad a comportarse, a no ser corrupta. En los pequeños casos, mira, esta mañana en el programa de radio, ese fue uno de los temas que yo llevé a colación. O sea, nuestra corrupción endémica. Yo no puedo decirle al presidente o al gobierno de turno que no sea corrupto cuando yo soy corrupto. Cuando yo tengo un problema en una institución pública, en vez de yo exigir que eso funcione, yo llamo a un amigo. Es decir, que el abordaje debe ser más profundo. No es solamente en el sector político. Hay que empezar por la educación. Hay que empezar por la educación, por la cabeza de la gente. Y a través de las redes, que es lo que todo el mundo pasa tiempo, es una de las mejores formas. Y es una forma en la que tú no tienes que invertir si tus ideas son buenas. No tienes que invertir. Exacto. No tienes que venderte. Ni tienes que lamberle a nadie. Tú simplemente da una información. Enseña la verdad. Cuando tú has tuiteado cosas que has denunciado procesos, y me imagino que eso siempre pasa, ¿no? Uno tiene gente al lado, familiares, concho, no te meten problemas, no te meten lío. ¿Tú has recibido algún tipo de amenaza o qué sé yo? Porque, por ejemplo, con lo que pasó con Tasty This, no sé si te recuerdas. Bueno, evidentemente te recuerdas. Sí, eso fue reciente. Lo denunciaste, lo que estaba pasando. El nivel de agresividad de los haters se puso agrio. Sí, cuando entró la institucionalidad, ya que respondió la institución pro consumidor y que se hizo eco del problema en sentido general, generó que no solamente ya trascendió a ti desde el punto de vista de que la institucionalidad y otras figuras importantes del medio comenzaron a opinar en referencia a ti también, ¿entiendes?
Eso tiene dos variables o dos elementos. No recuerdo con exactitud qué huevo había puesto el gobierno. Pero el escándalo de Tasty Dicks fue utilizado para tapar un huevo. No me acuerdo cuál fue, pero sí había un huevo. Había algo ese mismo día que estaba pasando. Y utilizaron eso como una sombrilla, como una cortina de humo. Esa es una. La otra es... en sí, los comunitarios de la zona. Tú tienes razón, porque al final se resolvió de una manera amigable el problema. Claro, y que inclusive se hizo un space y se me tomó a mí como el como el hater que produjo. Exacto, pero en el fondo fueron los comunitarios. O sea, fueron la junta de vecinos, porque ellos salían con el pene, con forma de muñeco. Ellos salían con ese pene a la calle, a que los niños lo vieran. Entonces, yo me ponía en la perspectiva y esa fue mi crítica desde el principio. No fue ni crítica legal, ni mucho menos, no. Yo voy al Conde con el hijo mío y el hijo mío me le enseñan un muñeco de pene kids friendly. O sea, porque no es un pene erecto como si fuera... Sobre todo que en el colegio no le han explicado porque no hay una educación sexual sólida que le hayan dicho, mira, esa parte se llama así, esta parte se llama así. El niño puede confundirlo, es verdad. Y no solamente confundirlo, o sea, yo me voy un poquito más profundo. Y es en el punto de que yo estoy provocando en la psiquis de ese niño. Porque un pene con forma de peluche es algo atractivo a un niño. Pero el subconsciente de ese niño ve un pene como algo que le gusta. Aún ese niño tenga hormonas, balance hormonal para ser hetero, esa concepción de que le gusta un pene se le empieza a desarrollar. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque hay un muñeco que es amigable. Y hay una relación entre la parte sexual con el muñeco. Exacto. Ahora él no lo asimila. Ahora es una estupidez. Ahora soy yo el conservador. Pero en 3, 4, 5 años, ese recuerdo le va a calar en el subconsciente. Y la conducta sexual es muy transversal. Así es. Entonces yo como padre también, yo debo velar porque el espacio sociopolítico y socioeconómico donde se desarrolla la vida de mi hijo sea de acuerdo al que yo también me gustaría. No es que lo voy a imponer, pero no como me decían a mí de que no, porque tú eres el único responsable de tu muchacho, mételo para tu casa. No, nosotros estamos mal. Hay una cuota de responsabilidad para todo el mundo, para el gobierno, el Estado, la familia. Exacto. La educación, exacto. Entonces, esa parte de que no, que los padres no son responsables de la sociedad, sí, por quitar esa responsabilidad, esa cuota de responsabilidad, que tenemos una sociedad tan promiscua, tan acalorada, una sociedad donde todo es nada y nada es todo. Entonces, ese era mi punto, era un punto más moral y social. No, y es válido, es interesante que tú lo expliques, aunque ya eso pasó, pero mira qué importante que tú lo expliques, porque no fue una posición de que simplemente por conservadurismo. No. Porque la gente puede interpretar que al tú pertenecer a una iglesia tenga un nivel de conservadurismo elevado. ¿Entiendes? Y ahora escuchándote, hasta a mí mismo, debo decírtelo público en la cara, hasta a mí mismo me aclara de que realmente que esa posición, como otras que tú has asumido, tienen un fundamento hasta psicológico. No es simplemente de que... Porque me da la gana de rechazarlo, exacto. No. Y todo lo contrario. Una de las cosas que yo decía era, tengan su tienda. Yo no voy a comprar esos waffles. No los voy a comprar porque no me interesa. Quien lo quiera consumir, que lo consuma. Pero eso no significa que yo debo de estar promocionando eso a niños. Y la tienda tenía en su biografía, no se aceptan personas con uniforme. Cuando una tienda pone eso en su biografía, yo tengo la captura, por si la cambiaron. Cuando una tienda pone eso en su biografía, significa que ya tenían el problema de que iban con uniforme y de que menores entraban. Entonces yo no puedo querer una mejor sociedad y a la vez querer una mejor sociedad con mucha promiscuidad. Exactamente. Entonces ese tipo de contenido es explícito para mayores de edad. Promociónenlo para su nicho. No me lo quieran poner en un espacio público familiar. Eso es verdad. Tú sabes que yo me he dado cuenta que hay una desnaturalización en el sector político del uso del Twitter en particular. Porque, por ejemplo, un político cuando está en campaña utiliza las redes sociales para crecer. Se expone sus ideas, expone su familia, expone todo lo que quiere que vean, obviamente, porque tiene un objetivo definido, marcado. Pero cuando llega o alcanza la posición que quería alcanzar, se desnaturaliza desde el punto de vista que no genera debates. Solamente se enmarca en una exposición de su figura
que pueda caer hasta en el narcisismo de vez en cuando. Sí. Entonces yo digo que en el sector político no sé si, porque voy a ser honesto, no sigo muchos políticos de otros países. Como hablo mucho de cine y crítica de cine, siempre esos son los canales que más sigo, ¿no? Pero en República Dominicana en particular, los políticos se han limitado simplemente a exponer sus figuras, no a debatir sus ideas. Porque eso es lo que la gente quiere. No haciéndose eco de la naturalidad de Twitter, que es democracia. Sí, porque mira qué pasa. O sea, Twitter es un nicho que Trump le revivió la vida en el 2016. Entre 2015 y 2016, cuando él empezó con sus tweets incendiarios. Pero al final la gente consume más TikTok e Instagram. Que son... Que más entretenimiento, más cosas. Y que son redes sociales más narcisistas. En donde es más importante la persona que lo que hace. Donde es más importante una chapa, donde es más importante una teta, donde es más importante un pene, donde es más importante unos cuadritos, una rutina. Que ¿por qué esto se debe hacer, no? Entonces, el político como tal le vende, porque vende su figura, vende sus ideas, o debería vender sus ideas, le vende lo que la gente quiere consumir. Pero eso también no es culpa del político, es culpa de la población. Pero tú sabes por qué yo te lo digo. Porque los debates que tú generas, o los debates que yo genero en Twitter, a mí me gustaría que lo haga un político. No, porque... Sobre todo un político que esté en el poder, que pueda decir, miren, quiero que me presenten sus ideas sobre este tema. Tú no lo vas a ver. Porque también está el factor de votantes. Por ejemplo, ningún político en el poder, o pocos políticos en el poder, van a ser radicales en cuanto a posturas sobre la cuestión LGBTQ+, sobre la cuestión del aborto. No van a ser radicales, muy pocos. Se limitan a hablar de eso. Se limitan a hablar de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son votantes. Porque tú tienes una ola de jóvenes que están siendo adoctrinados para aceptar estas ideas. Y esta ola de jóvenes también son votantes. Entonces, ellos no quieren incomodar a esos jóvenes, aunque sea verdad. Y ahí es donde está el problema. Pero es culpa de la población como tal. Porque la población no quiere una verdad. La población quiere algo que la haga sentir bien. Exacto. A ver, tiene sentido. Porque si nosotros le comenzáramos a exigir a ellos que preséntame aquello, háblame de aquello que tú estás haciendo, el político va a cambiar. Transparencia. Se va a ver obligado a cambiar. Claro, ¿verdad? Porque va a tener que ofrecértelo. O sea, y es lo mismo que pasa en países con un poquito más de desarrollo. Donde... como Finlandia, como Suecia y Suiza, como Reino Unido, donde aparte de que es más democrática la forma de inscribirse para cualquier estamento público, la gente misma es la que le exige. O sea, ok, tú quieres ser primer ministro, pero ¿qué tú vas a hacer como primer ministro? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué tú vas a construir? Tú no me traes ideas. Tú te puedes parar ahí, hacemos debate con todo el mundo de manera equitativa, pero demuestra mi idea. De hecho, hay un personaje bien funny, o bien gracioso, que es Lord Buckethead. No sé si lo ha... que estaba postulándose para ser primer ministro. Exacto. Y estaba ahí al lado de la que fue primera ministra. Y los dos fueron a un debate. Los dos iban a presentación y los dos tenían que hacer el tour juntos. Y la cara de ella era como... O sea, ¿por qué yo tengo que estar de este tipo? Pero eso es democracia. Ahora, la población obviamente los cuestionaba a ambos y el tipo así tenía una cabeza de cubeta. O sea, no tenía la capacidad de gobernar Reino Unido. Y ganó quien tenía las mejores ideas y con quien la gente más se conectó. Pero la gente lo exige. Si la gente no lo exige, nunca va a cambiar. Y ahí es donde está el problema. Otra debilidad que yo he visto, por ejemplo, las redes, no solamente en Twitter, las redes de las instituciones del gobierno son débiles. No, ahora más. Una cosa ahora increíble. Ahora más. Son débiles desde el punto de vista, no ofrecen sus servicios, no se mercadean. Yo digo, pero wow, ¿qué es Mira, lo que pasa? voy a sacar una sola. Y te voy a decir una cosa, antes que te dé la palabra. Independientemente del gobierno de turno, porque yo no me encasillo en eso. De que siempre todos los gobiernos han tenido problemas. E incluso el anterior fue peor. Pero yo creo que el gobierno no ha sabido aprovechar las cosas positivas que tienen las instituciones públicas. Que hay servicios positivos, sumamente positivos. Que, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Contraloría, ahora hay muchísimos, hizo una transformación digital y todos los documentos que tú necesitas te lo dan por internet. Hay una serie de servicios que
que forman parte de un proceso de transmutación digital que ha iniciado las instituciones del gobierno, que no han sabido venderlas. Sí, porque está el elemento de la estrategia comunicacional de los gobiernos. Y ahí iba a sacar, y lo saco todavía, al superintendente de bancos actual. Que van a decir que, ¿será que le están viendo? No. Es que respeto el trabajo bien hecho. No, tiene un manejo en las redes sociales y no solamente en las redes, en la estructura de... Mira lo que hizo con ProUsuario. Permitió que todo el mundo tenga acceso a ver su historial crediticio. Pero no solamente lo hizo, no solamente hizo la plataforma. Utilizó el presupuesto de publicidad para eso. Exactamente. Para que la gente supiera que eso existe. Para que la gente supiera que puede quejarse. Para que la gente supiera que la superintendencia de banco existe para intermediar si el banco abusa de ti. Exactamente. Entonces, ahí es donde está el detalle. Es la estrategia comunicacional. Donde tú tienes un gobierno que en vez de de mostrar o comunicar de los servicios que tiene a mano, muestra y comunica los logros. Exactamente. Para utilizar el dinero del Estado como campaña o pre-campaña para sus próximos comicios. No. Porque me vas a decir que el gobierno actual y el gobierno anterior lo hizo también. Y lo han hecho todo desde Balaguer. El gobierno actual, me vas a decir que los 1.200 millones de pesos anuales. 1.200 millones de pesos anuales. Que invierte en comunicación solamente la presidencia y cierto grupo. Mostrando la imagen y logros. Dije que eso es por amor al arte. No, eso es una preparación de campaña. Es una forma de decir que el presidente y la gestión lo está haciendo bien para que cuando venga la campaña en el 2024 tú vuelvas y votes por ello. Pero lo está haciendo de manera indirecta con el Estado. Cuando ese dinero, esos 1.200 millones, deberían ser o existir para mostrar cómo funciona el Estado, para educar a la gente. ¿Tú crees que el presupuesto que gasta Intran o DGCET no debería ser para promocionar valores de conducción? Exactamente. En vez de yo ver una cara que diga, estamos cambiando. El presidente lo hizo, dile, no te vayas en rojo, hijo de tu maíz. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso... Y además, es hasta ridículo del punto de vista que una sola persona no lo puede cambiar todo. ¡No! El cambio, eso tiene que tener un fundamento... Ojo, no estoy haciendo una crítica al gobierno. Y pudiera hacerlo a también. La política en general. Política en general. O sea, cuando tú vendes un cambio, porque todos venden un cambio. Es como un cliché que lo dan incluso hasta en los cursos de política. Tienen que vender un cambio, algo diferente. El cambio debe de tener un fundamento filosófico y cultural también, de que lo que tú dices, debe haber un aspecto conductual, de que no soy yo que estoy cambiando las cosas. Es una visión. Es una visión amplia que está permitiendo que incluso los funcionarios que forman parte de mi gobierno produzcan un cambio. Porque el presidente no tiene que producir un cambio en el Intran. Es el director del Intran que debe promover un cambio en esa institución. Que para eso lo ponen. Pero cuando tú pones, tomando el mismo ejemplo, cuando tú pones al director del Intran, o tú pones al director del Intran un sindicalista que lo que va a beneficiarse y hacer negocios, tú no vas a generar un cambio. Tú le estás dando un espacio para que se beneficie. Pero tú tienes que darle eso porque tú hiciste un acuerdo previo con ese pana que te movilizó gente para que fuera a votar por ti. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene esta corrupción endémica, este mecanismo de poder que mata las ideas. Exactamente. ¿Sabes que hay un tema que no me gustaría dejar que abordáramos? Evidentemente, se han producido bastantes cambios interesantes en Twitter, independientemente de la compra de Twitter por Elon Musk, que fue muy recientemente, pero anteriormente también se venían dando algunos cambios, como el tema de los grupos de voz. Ahora hay una parte económica que tú puedes generar dinero y puedes vincular tu cuenta como recibir donaciones, como un tip jar, tu cuenta de Patreon y todo eso. La plataforma yo creo que iba asumiendo un criterio bastante interesante, porque fíjate que ya se están produciendo grupos de voz de hasta en una noche, de una hora, hasta de 1.000 gente, 3.000 gente. Y he visto incluso a figuras políticas, sobre todo los de la oposición, porque la oposición es como cuando tú recurres más al uso de las redes sociales, que están haciendo charlas y conferencias a través de los grupos de voz. Y algo que me llegó a la cabeza así de repente, eso pudiera hasta generar un cambio hasta en la misma radio. Sí,
Es que la comunicación evolucionó. Ha evolucionado de una manera impresionante. Ahora mismo cualquier persona coge el teléfono, se graba y es famoso. Así es. Sí. Pero viene la misma parte del consumo. ¿Qué quiere la gente consumir? Y claro, tú tienes casos o tenemos casos como los grupos de voz de Twitter que son como un tipo de podcast en vivo. Exactamente. O como un tipo de radio en vivo que te dan esa peculiaridad y el pedir como, ok, estamos hablando de que las luces son amarillas y de pronto si llega el experto en luces fulano de tal y ve ese grupo, entra o lo invitan y dice, mira, yo quiero hablar y es como si estuviera llamando a la radio. Exacto. ¿Qué cambios, cuál es el futuro desde tu perspectiva de usuario de la plataforma? ¿Cuál es el futuro de Twitter? Con todos estos cambios que se están dando, ya se ve venir que Trump se integrará a la plataforma nueva vez. Sí, bueno, de hecho Elon Musk dijo que le va a lift the ban, va a quitarle el baneo, perdón. Y Jack Dorsey, contradiciéndose a sí mismo, luego de las palabras de Elon Musk, dice también que fue un error haber sacado o limitado. Sí, había una presión política, había una presión política detrás. ¿Qué te digo? Mira, Twitter, por ser una red que genera conversación, o sea, que existe para construir debates, depende que nosotros los usuarios sigamos consumiendo. Porque ahora mismo tenemos un TikTok que está tratando de construir eso a través de videos. Porque en TikTok ahora mismo yo subo un video, alguien me comenta y yo puedo coger ese comentario y volver a republicarlo como otro TikTok. Y eso puede, digamos, construir debates en una nueva generación que le encanta grabarse, que tiene el narcisismo allá arriba. Pero, ¿cómo te digo? Como que Twitter, mientras existan debates políticos, mientras exista democracia, es posible que siga vigente. Sin embargo, Sí, porque en dictadura, por ejemplo, Twitter sería... Como estaba. Y te puedo mostrar evidencias. A mí me pasó en el año pasado. En un gobierno de Balaguer, por ejemplo, quizás Twitter no hubiera sido limitado. Bueno, en nuestro país. No lo voy a decir en el podcast, pero voy a dar el ejemplo factual donde tengo evidencia, que es que el año pasado, cuando estábamos con todo el escándalo del COVID, yo publiqué algo, Dr. Fauci, yo sé que todo el mundo recuerda a Dr. Fauci. Donald Trump en febrero de 2020 decía que Fauci era que se había conectado con el laboratorio de Wuhan y que había intercambiado información y que el virus fue hecho en Wuhan. Todo el mundo decía que eso era fake news. Donald Trump es un loco, Donald Trump es un loco, Donald Trump es un loco. Hasta yo dije que Donald Trump era un loco. Para el 2021, en Estados Unidos existe una ley donde si la prensa pide una información pública, tienen que entregársela y punto. O sea, no es como aquí. Yo voy y la pido y me la tienen que entregar y punto. Aparte, los funcionarios públicos están obligados a todas las comunicaciones oficiales a hacerlas por correo o vía comunicación oficial con registros. No pueden decir que no, que yo voy a llamar a fulano y le digo y él me lo resuelve. No, tiene que haber una comunicación y un rastreo. Porque es información pública, eso lo pagan los contribuyentes. Esa cultura todavía aquí no ha llegado. El caso que 3 periódicos pidieron los correos de Fauci en un periodo X y lo publicaron. Se lo entregaron a los periódicos. Los periódicos publicaron el archivo de 400 y pico de megabytes. Yo lo descargué y leí varios correos. Y había evidencia de lo que decía Donald Trump. Había evidencia de que Fauci nos mintió en la cara en el 2020. Pero yo lo recuerdo como hoy. A las 6:45 de la mañana, porque había leído de madrugada, me desperté esa hora y publiqué los correos de Fauci. Porque whatever. Publico los correos de Fauci. Me desconecto, voy a hacer ejercicio, un par de vainas. Vuelvo a Twitter a las 8:15 de la mañana y encuentro mi cuenta baneada. Wow. Encuentro mi cuenta baneada por un tweet de hacía 2-3 años que tenía la palabra mátate tú mismo. Pero era con el coloquialismo de nosotros como mira esa información, mátate tú mismo y averíguala tú solo. No era como incitando al suicidio. Cuando me dice que borre el tweet o que no puedo volver a Twitter, yo lo borré obviamente el tweet porque no voy a permitir que me baneen. Yo tengo el tweet porque yo publiqué las capturas de eso. Y yo pensaba que eran los LGBT o la comunidad porque lo había imputado con algo que me estaban denunciando. Sí, exacto, denuncia. Alguien me habla y me dice, no, fíjate que eso fue inteligencia artificial porque no necesariamente tiene que denunciar. Twitter le está haciendo tal cosa y tal cosa. Cuando yo miro y busco, es que Twitter estaba baneando la palabra Fauci.
toda persona que escribía Fauci, el algoritmo le hacía un análisis y si encontraba cualquier cosa para banearlo, le hacía un flag. Y eso estaba haciendo Twitter. Twitter, uno publica cualquier cosa que no va de acuerdo a cierta narrativa y no te le des exposición. Y yo lo he probado. Y lo mismo pasa con el tema de la exposición ideológicas. Se evidenciaba en Twitter, o todavía se evidencia de vez en cuando, que hay un criterio de no aceptar el conservadurismo. Opiniones contrarias. O la opinión hasta contraria al progresismo. Exacto. Y se ha criticado incluso mucho a Jack Dorsey porque es un de izquierdista, progresista. Yo te mencioné lo de Trump, por ejemplo, porque no solamente Trump es lo que regrese a la plataforma. Es lo que representa, a propósito del ejemplo que tú acabas de poner de que te banearon, es lo que representa que Trump vuelva y se inserte en la plataforma, porque eso va a implicar que a todas las personas que fueron baneadas por casos similares como lo de Trump van a tener que revisarle su cuenta también y permitirle que regresen. Sí, que fueron muchos. Fueron muchísimos. Fueron muchos porque en el momento de las elecciones gringas fue como una inquisición social y digital, donde cosas que uno decía era como que no, tú eres un loco conspiranoico. Por ejemplo, para el 2020 decir que el virus el COVID, venía de un laboratorio, era como, ¡ah! ¡Idiota! Tú no sabes de ciencia. 8 o 9 meses después, ay, mira, sí, es posible que tú sí sabías de ciencia. Mira, es posible que sí fue inventado en un laboratorio, pero yo no lo voy a admitir. Y está el caso más reciente, y con esto creo que todos nos vamos a acordar, el caso de Hunter Biden. Tú tienes a un New York Times en el año pasado que dijo, no en el año pasado, en el momento de la elección, por más que trataron de que no se publicaran todo el mundo lo vio, las fotos, todo. Pero mira el nivel. El New York Times dice, lo de la computadora de Biden no es más que una campaña de la gente ultranacionalista de derecha y fascista de Trump para destruir y hacerle un daño a Biden. Eso es mentira. Eso dijo el New York Times. Un año después, viene y dice, bueno, parece que no es tan mentira. La computadora está ahí, la evidencia está ahí. Parece que Hunter Biden sí hizo lo que hizo. Ni siquiera se retractan, ni siquiera admiten su error. Exactamente. Pero la cantidad de cuentas que fueron baneadas por esa situación, la cantidad de cuentas que le hicieron shadow ban por eso, no fue poca. Entonces, cuando se controla la narrativa, la gente que le interesa la libertad de expresión pierde interés por usar la plataforma. Exactamente. Entonces, dependiendo cómo se desarrolle el panorama a lo largo del tiempo, yo te podría decir qué va a pasar con Twitter. Porque ahora mismo tú tienes Truth Social, que le está haciendo Trump. También tienes Getter, que no pudo despegar porque duraron demasiado para arreglarle ciertas cosas. Pero así pueden surgir nuevas plataformas. Claro nuevas plataformas que sí sean imparciales. Como, por ejemplo, tú tienes el caso de YouTube, que bloquearon videos solamente por hablar verdades. De que por conspiranoico. Tú tienes el caso de Bernstein, un doctor que fue sacado de una universidad por decirle a una persona que biológicamente era varón. Literal. Fue sacado de una universidad por eso. Pero él tenía un canal de YouTube y cuando él empezó a indagar sobre cosas prácticas de la vacuna del COVID, lo banearon. Le desmonetizaron su canal. Y hace un año eso era, loco, tú no puedes hablar de vacuna porque te bloquean. A mí me hicieron shadow ban. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Yo recuerdo que a mí me cancelaron la cuenta también en pandemia. Oye, ¿por qué? Porque le retuiteé un tweet a Pedro Casal que de hecho su cuenta nunca la pudo recuperar. Hacía unos comentarios y unas críticas sobre el tema de la pandemia y el virus. Y yo retuiteé algo de él y yo duré como 4 meses para recuperar esa cuenta. Una cosa absurda, cuando ni siquiera fui yo que tuiteé algún comentario, ni siquiera negativo sobre el tema. Pero lo funny, o sea, lo gracioso de todo esto es lo siguiente. En ese momento decían, la vacuna es 97% efectiva. Y cualquiera que diga lo contrario es un estúpido conspiranoico. Unos meses después, bueno, la vacuna es 84% efectiva. Quien diga lo contrario es un conspiranoico. Otros meses después, bueno, la vacuna es un 60% efectiva. Quien diga lo contrario es un conspiranoico. Ahora, la Corte de Estados Unidos obligó a Pfizer a sacar un documento que no quería sacar hasta 2050 y pico, donde dicen que la vacuna era un 12 a un 18% efectiva. Wow. Y todavía tú tuiteas de eso. Yo no he tuiteado de eso por lo mismo. Tú tuiteas de eso y te hacen shadow ban. Así es. Entonces, es una democracia.
Es una democracia. Y la misma sociedad como tal ya está como con un... Ya tenemos un velo. Que de hecho, sí, una de las plataformas que ya tú mencionaste, que está en proceso de formación, si ya estuvieran listas, muchas personas estuvieran emigrando de Twitter. Por Trump. Nada más, muchos de izquierda dirían, bueno, es que Trump es funny. Y muchos de derecha dirían, bueno, es Trump. Entonces, al final tú pierdes una cuota de usuario. Así es. Pero ya veremos qué pasa porque Twitter, aunque mucha gente no lo sabía, Twitter siempre fue privado. Fue en el 2012 por situaciones económicas, porque no era monetizable, que Jack Dorsey la puso en bolsa y de ahí para adelante fue que Twitter empezó a dejar de ser tan democrático, porque Twitter era full democrático. Sí, es cierto. Full Hubo democrático. un momento sí que se permitía todo. Se permitía de todo. Ya del 2012 para adelante, de que buscando la forma de monetizarla. Pero entonces en el 2017-18, cuando con el ataque a Trump, se nota, y esto lo estoy especulando, que al CEO, en ese momento, que a Jack, como que le estaban doblando, retorciendo el brazo, como bro, Sí, los intereses políticos. tiene que hacerlo. Y él tuvo que ceder hasta el punto que tuvo que renunciar a ser director de la plataforma. A mí me preocupa bastante también, primero, lo que tú acabas de mencionar, el tema de los baneos y todo eso. Ojo, yo estoy de acuerdo con la regulación. Yo no. Desde el punto de vista de que, obviamente, tú no puedes... la plataforma hay que tener un límite de las cosas que tú puedes exponer y que no. Porque hay cosas lascivas que obviamente tú no puedes ponerla. Y sobre todo una plataforma que hay jóvenes. Es complicado. Mira, el tema es complicadísimo. Es complicado. Ese es uno de los puntos que me preocupa bastante. Y segundo... Antes de pasar al segundo, te lo digo porque la comunicación, sobre todo las redes sociales, tienen una influencia social impresionante, moldean la conducta social. Nadie ha medido el impacto que tiene Netflix, las series de Netflix en nuestro país, o el impacto que tiene Spotify. O sea, cuando alguien lo haga y cuando salga ese estudio, tú te vas a dar cuenta cómo todas esas plataformas digitales tienen un impacto en nuestra juventud que moldean, para bien o para mal. Ese moldean no es el a punto, la gente, sí. pero moldean la conducta social. Entonces, es un punto que me preocupa bastante. Y el otro punto, finalmente, es el tema de la libertad de expresión desde el punto de vista de una de las propuestas que ha hecho Elon Musk, o que se presume que desarrollará inmediatamente, asuma la totalidad de la plataforma, en funciones, digo, ¿no? Porque ya la compra está en proceso. Sí. Es que el tema de la permisibilidad, de permitir si editar el tweet o no. Y eso me preocupa bastante porque eso tiene una influencia en la libertad de expresión y en la difamación e injuria, de hecho. Porque, óyeme, si tú, que no pasará nunca porque tú eres un tipo muy cuidadoso, pero si tú haces una denuncia sobre mi persona que es falso y lacera mi intimidad, entonces eso está sujeto a demanda. La plataforma no debe permitir que tú lo edites porque estás corrigiendo un error legal. De hecho, una de las peculiaridades de Twitter es la única plataforma que tú no puedes editar contenido. Exactamente. Entonces, es una de las peculiaridades. Yo vamos a decirlo, esa prerrogativa no debe ser cambiada. Me parece Twitter lo consideró como un tipo de Twitter Premium hace un tiempo. Twitter Blue se llama el programa, donde ellos querían como permitir por un lapsus de 5 a 12 segundos para por ejemplo, yo publico un tweet y tengo un error gramatical, yo lo pueda mejorar. Exactamente. De 5 a 12 segundos, no me de ahí. Es como para que tú no puedas cambiar la idea central. Exacto. Eso yo lo veo válido. Pero si Twitter permite la edición, Twitter pierde su peculiaridad. Que me parece que es una propuesta de Elon Musk, porque fíjate que inmediatamente se produjo la primera compra del 9.2 de las acciones. Él hizo una encuesta. Pero preguntando eso. Después él se retractó porque le dijeron que había un Twitter Blue que parece que él no sabía. Y como que vio las implicaciones, como que lo dejó ahí en el medio, ¿no? Sí, porque hay un aspecto legal importante que hay que tomar en cuenta. Sí, mira, con respecto a la libertad de expresión, es un tema complejo. Porque Jordan B. Peterson en el 2016 se encuentra con una situación donde le van a exigir de manera legal en su universidad donde él da clases, que él tenía que llamar a una persona por equipronombre porque sí. Y él decía, ok, yo no te voy a ofender porque yo soy muy respetuoso,
pero tú no me puedes exigir bajo normas universitarias que yo te llame de tal forma, porque entonces tú me estás imponiendo a mí una forma de pensar y eso lo hacen la gente totalitarista. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque lo mismo pasaría con la libertad de expresión. Si yo pongo parámetro para la libertad de expresión, yo pongo una configuración. Y quien controla esa configuración decide el nivel de libertad de expresión que existe. Exactamente. Entonces, la libertad de expresión es incómoda, es dura, pero sí entiendo que podría canalizarse más que prohibirse. Por ejemplo, en Holanda tú tienes la zona roja. ¿Cuál es la zona roja? Es lo mismo que estamos diciendo. Lo que pasa es que yo digo regulación y tú lo dices en un término más sutil. Bueno, en Holanda tiene... Lo que pasa es que tú sabes que el dominicano tiene una receptividad peyorativa cuando le hablan de regulación. Porque sienten que le van a cohibir. Todavía está la vena trujillista, todavía sale. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, en Holanda hay una zona roja donde se exhiben las mujeres, donde todo es promiscuo, donde se vive... donde un adulto hace lo que le dé su regalada gana. Pero eso no pasa en otras partes de Holanda. Obviamente, al turista le venden la zona roja. Claro. Pero el holandés vive en Holanda y no vive de esa forma. O sea, tú no ves a un holandés andando como andan en New York, por ejemplo. Como que un tipo de un pronto anda con un tutú y unas tangas. Exacto. En Holanda tú no vas a ver eso en la calle. En la zona roja sí. Entonces, yo soy más de esa línea, like... Ok. Como que todo tiene que tener su espacio, ¿no? Exacto, porque es que la convivencia social, el mecanismo de convivencia social, implica que todos estemos cómodos en los ambientes públicos. Entonces, para que todos estemos cómodos, hagamos como hizo Europa y como hace Holanda. ¿Tú quieres andar de nuevo en la playa? Listo, vamos a hacer playa nudista. Exacto. ¿Tú quieres andar en pelota? Bueno, ahí tú puedes andar en pelota, pero tú no puedes andar en toda la playa en pelota. Exactamente. ¿Por qué? ¿Tú quieres llevar a tu hijo a una playa nudista para que se eduque? Bueno, pues lleve a su hijo a una playa nudista, pero no lo lleve a toda la playa. Entonces, yo que no quiero ver a nadie en pelota, porque no me interesa ver penes volando, ni vagina volando, ni esa vaina. Yo que no quiero ver a nadie en pelota, yo no voy a playa nudista. Entonces, tú tienes tu libertad, obviamente, porque es tu libertad, pero tú la tienes en un espacio donde no afecta a la mía. Entonces, lo mismo podría pasar en redes sociales. O sea, ¿tú quieres ver vainas promiscuas? Bueno, hay un espacio que sería como el porno. El porno es ilegal, pero tiene su espacio. Tiene su espacio. Y su entorno. Si tú no entras, no lo ves. Si tu niño o tu hijo va a esa plataforma es porque el padre se lo permitió. O porque pero fue eso descuidado. Tiene su mundo. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, ahí es donde yo voy. Porque cuando uno configura la libertad de expresión, va a depender... La libertad de expresión entonces va a depender de quién está en el poder de configurar. Exacto. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque es lo que está pasando con la izquierda, es lo que pasó con la Inquisición católica y es lo que siempre pasa cuando cierta persona con intenciones autoritarias están en el poder, independientemente del tipo de poder. Excelente. Bueno, Eury, ha sido una conversación... Yo creo que este ha sido el episodio que más durado. Lo digo para bien. Ok. Porque la conversación ha sido bastante interesante. A mí no me gusta hacer contenido tan largos, pero esta ha sido una conversación exquisita. Y esperamos tenerte aquí otra vez. Y no solamente a ti, sino a otros también que están haciendo un trabajo importante para la democracia en las redes sociales. Tú sabes que a mí, yo no sé qué tú piensas antes de que terminemos, de los perfiles de Twitter que se han hecho famosos por criticarlo todo como Dunia, por ejemplo. Oye, Dunia, yo no la conozco en términos personales. Y de hecho, lo que he escuchado, la referencia en términos personales, que es una persona muy buena, profesional y genial. Pero lo que vende en su perfil de Twitter es una cosa que ha generado un rechazo permanente. Y ese tipo de enfoque no construye. Bueno, en Twitter sobre todo. Mira, yo sí te puedo decir, por ejemplo... a la gente le gusta alguien que sea la carne de cañón. Y para mí, en el caso de la persona que mencionas, ella es la carne de cañón de mucha gente. Y se lo he dicho de manera directa. Le he dicho, mira... Sí, y he visto que ustedes han tenido debates. Sí, hemos tenido altercados. Yo siempre le he dicho, lo que pasa es que a ella de manera específica, la usa la gente para las cosas que no se atreve a decir. Like, como un perrito chubao. A mí me gustaría incluso entrevistarla a ella. Y conversar con ella para conocer realmente su pensamiento, su filosofía. Si te acepta, Dunia. Anyways. Bueno, señoras y señores, esto ha sido Real Talk. Eury Santi y Sandy Saviñón. Muchísimas gracias.